Hola, sí. Bien, seguimos. Ahora me escuchan. Se había cortado, disculpen. Acá Federico ya está arreglando. Se había cortado el audio y la transmisión. Estábamos en la figura del daño punitivo y este, básicamente estábamos ya concluyendo esto respecto a la finalidad que tiene esta figura. Y tiene, como les dije, una doble finalidad. Sanciona de modo agravado, es decir, por encima de la indemnización de daños y perjuicios, sanciona una conducta reprochable que causa un daño injusto a derechos individuales y colectivos, puesto que además de la indemnización reparadora se agrega esta sanción, esta multa privada. ¿Mm? Y también sirve para disuadir, para prevenir a futuros victimarios que depongan y no realicen estas acciones en perjuicio de los consumidores. ¿Mm? Así que bueno, con esto creo que quedamos por cerrado, digamos, esta charla. Estoy abierto a consultas, preguntas que me quieran hacer respecto a derecho de consumo y daños y perjuicios, ¿no? El derecho de consumo. Todavía no hay ninguna pregunta en particular, pero seguramente. No sé si quieren hacer alguna pregunta, que se active el audio, quieren interactuar y hacer alguna pregunta en particular. Estaría abierto el micrófono, ustedes vayan avisando y vamos. Ellas están todos habilitados para activar el micrófono, así que bueno, los que están en el chat seguramente lo vieron, así que están abiertos al diálogo. Hay una consulta, Banco Macro no hace esto de él. Eso ya. Ese ya lo habíamos visto. Sí, lo del tema del stop debit. Y bueno, lo que hablábamos hoy un poco, el tema de la notificación y demás, no sé si quedó alguna duda en esa línea. Hola, hola. Sí, sí, lo escucho. Se escucha, se escucha, se escucha. Quería consultarle, quería consultarle al doctor Báez sobre el tema del stop débito del Banco Macro, que no hace el Banco Macro y qué se podría hacer aparte de la carta de documento. Bueno, la verdad que no conozco el caso en particular, no sé si ustedes me quieren aclarar algo, que lo vieron más en detalle, a ver si les puedo dar una Me respuesta. comentó lo mismo, pero nosotros más o menos le dijimos lo mismo. O sea, si usted tiene que solicitarle, se nos ocurre, estamos tocando, por supuesto, de una situación donde ellos le tendrían que hacer y usted le está pidiendo que le hagan. Y ellos tienen que tener un motivo para no hacerlo, en tanto y en cuanto. eh, Ese es un derecho que usted tiene en función de los derechos que tiene como consumidor, lo tiene que plantear y lo tiene que hacer valer, digamos. Quizás, si Sí. él nos cuenta el problema concreto, No, se le niega el servicio, me parece que directamente, el Disculpe, doctor Montiel, sí, doctor, un sí, gusto. contame el caso concreto, entonces Eh, vemos a ver cómo tengo un podemos cliente, cuadrártelo. tengo un cliente, tengo Sí, un cliente que cobra más o menos 1,5 millones sí, de la Cámara de Representantes. Y sí. todos los meses cuando va a hacer su retiro de su sueldo, sus haberes, siempre 90.000 pesos, 250.000, y el más del 80% le retiene el Banco Macro en el sentido de débitos, de préstamos, de tarjetas, de cuentas que ya están saldadas, ¿no es cierto?, en el tiempo, que nunca le terminaron de discontinuar el débito. Entonces el Banco Macro le ofrece el stop débito que se hace a través de la plataforma y demás, que nunca se logran eh, esos pares de descuento, ¿me explico? Claro, que terminen los descuentos, que termine de aplicarle los descuentos sobre los ingresos, sobre el salario que percibe.
Sí, exactamente, exactamente. Y Ah, quería hacerle una demanda al Banco Macro y Claro. salvarme la cosecha. Bueno, sí, a perfecto. ver, vamos a desmenuzar un poquito. Primero tenemos que ver el tipo de descuento, ¿no? No es lo mismo que el descuento que te esté haciendo el Banco Macro venga de una orden judicial porque no está pagando, supongamos, tu cliente cuota alimentaria o no está pagando una sentencia y le están embargando en proporción de ley, es decir, hasta donde se permite embargar el salario. Una cosa es eso, donde ahí me parece que va a estar complicado y me parece bien que el banco no te dé bolilla, si se quiere, ¿eh? Pero después por encima de eso, a veces el banco y sobre todo el macro igualmente hace descuentos por préstamos, por financiera, etcétera, etcétera, que superan hasta incluso los montos autorizados o embargables de un salario y en ese caso, si aplicás el stop debit, tendrían que frenarlo. Si no lo frenan y te siguen descontando, tenés que hacer la denuncia en defensa del consumidor y podés directamente, sin hacer la denuncia en defensa del consumidor, presentar una acción civil, una medida cautelar, y que la justicia le ordene al Banco Macro, bajo apercibimiento de imposición de aceite por cada día de retardo en el cumplimiento de la medida, de la medida cautelar genérica, pedirle que opere, que active el stop debit para todos esos supuestos que no encuadrarían dentro de lo que serían órdenes judiciales legales y correctas. Me explico cómo es, vas a tener que hacer una depuración de cómo vienen los descuentos. Eso porque a veces los clientes vienen y te cuentan algo y uno cree que es todo color de rosa y te resulta que te pones a estudiar un poco más el caso y la verdad que el descuento venía por otro lado, ¿no? Entonces vas a tener que ver el caso completo. Pedirle los detalles. Sí, gracias, doctor. Exactamente. Justamente es eso, el tema que se depuren esas deudas y también tienen descuento de, por ejemplo, la cooperativa La Chacra. La Chacra cobra una cooperativa de 40.000 pesos a cada socio. Me explico, por adherirse nomás al sistema de crédito. Claro. Imagínese, toda la administración pública saca crédito en toda la plaza de financiera en Posadas. Es Me el crédito explico, usuario saca a plazo policía. definido. Sí, sí, evidentemente terminan en una situación de rehén económico de esta pseudo cooperativa, que de cooperativa no tienen nada, lo que hay atrás de esto es un gran negocio financiero. La verdad que es lamentable, pero bueno, sí, lo conocemos. Lo que vas a tener que hacer es depurar y estudiar bien, en el caso concreto de tu cliente, qué descuentos estarían bien y son legales, porque son producto de medidas judiciales correctas, y qué descuentos no son correctos, son ilegales, y sobre esos vas a tener que interponer una medida cautelar genérica para que active la justicia una orden al Banco Macro de que aplique el stop debit sobre esos descuentos ilegales e incorrectos, porque también el Banco Macro, si no lo haces en forma discriminada, el Banco Macro va a ampararse y decir, miren, yo tengo que cumplir una orden judicial correcta, porque si no soy pasible de que la justicia a mí me haga una denuncia penal por incumplimiento de una orden judicial o me imponga una sanción civil de A30, etcétera, etcétera. Entonces vas a tener que trabajar bien el caso concreto y yo creo que te va a ir bien, te tiene que ir bien, o sea, Claro, en los casos que no son claros los descuentos, te tendría que ir bien. claro, en la medida cautelar y obviamente Después el viene, trámite en paralelo va a tener que ser la demanda. Por el claro, incidente la cautelar. claro, claro. Poder hacerlo Primero, con el- iniciar con la cautelar para frenar rápido esto, pero después, obviamente, tenés que hacer una demanda de fondo por derecho de consumo, por todos los daños que Y le, que ahí le entra el están daño causando, colectivo. por todos los daños que le están causando a tu cliente. Exactamente. Sí, sí, obvio, la demanda de fondo después, seguro. Y mandar de entrada te aconsejaría una buena carta de documento ya, porque para Sí. que el banco después nos ampare, que No, fijar cuando salgan notificación las así. medidas, digamos, como para que retroceda, no, mandale de Yo entrada, decía preparar hoy un bien. poco lo del artículo 75 del Código Civil y Comercial que se modificó y que fija el domicilio electrónico, que son eficientes las notificaciones, pero hasta hoy en día la notificación fehaciente por antonomasia sigue siendo la carta de documento. Y cuando te objetan la autenticidad, directamente servir el oficio del correo. O sea, no hay mucho más que decir. Tiene que ser la notificación fehaciente por carta de documento.
por cualquier cuestión de que planteen virtualmente la improcedencia o que no le notificaron debidamente lo que fuera. Tiene que ser por carta de documento. Eso es lo que te aconsejamos hoy. Bien, doctor Montiel, espero que le Ok, haya servido. ok, gracias, doctores. Disculpe la molestia, pero justo era el tema que estaba guardando en el tintero para esta clase. No, está bien, está bien. Ninguna molestia, ninguna Estamos molestia. para cualquier consulta. A ver si hay otra. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Bueno, No, está por el terminado. momento. No. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño break acá. Le agradecemos al doctor Báez por la charla. Hacemos un pequeño break Gracias, de unos gracias. minutos y vamos a comentar seguidamente vamos a comentar dos casos jurisprudenciales novedosos que tienen que ver, para todo abogado, está relacionado con el beneficio de justicia gratuita, a ver el alcance que tiene según la justicia, pues hay fallos nuevos, hay plenarios nuevos, y también el tema de la prescripción. Esto está muy relacionado también con el tema de seguro, en muchos casos, pero también está relacionado a la prescripción en general del derecho consumidor, porque la ley de defensa del consumidor tenía un artículo específico que hablaba de 3 años y ahora ya no lo tiene. Entonces ahora se discute cuál es el tiempo de prescripción de la acción del consumidor. También tiene mucha relevancia para cualquier. Interesantísimos los temas, así que vamos. Así que vamos a contarlo rápido. Hacemos la jurisprudencia, paramos 10 minutos y seguimos.
Bueno, continuamos. Vamos a hacer el análisis de estos dos casos jurisprudenciales. Esto tiene que ver con jurisprudencia actual sobre el alcance del el beneficio de justicia gratuita. ¿Cuál es el alcance? ¿Por qué planteamos esto? Porque hay un sector de la justicia que está entendiendo que solamente el beneficio de justicia gratuita, que está previsto en la ley, tiene el alcance del pago de la tasa. Entonces puede resultar muy complicado para el ejercicio de este tipo de acciones. Así que vamos a comentar Sí, justamente acá el doctor Nuxon nos va a comentar el plenario de la Cámara Comercial de Capital, que lo tienen que tener en cuenta. Insisto con este tema porque acá en Posadas mismo tenemos alguna opinión que es más minoritaria, pero que está levantando la voz en sentido de actuar en contra de los derechos del consumidor. Así que bueno, vamos a analizar este caso. Vamos a analizar porque es bastante interesante este tema, el plenario de la gratuidad y obviamente hasta dónde son los alcances de la justicia en sí, de la justicia, del beneficio de justicia gratuita que establece la ley. Nosotros tenemos en la norma, básicamente, a ver un momentito, dos normas. Una contenida en el artículo 53, que son para las acciones individuales del consumidor, y el 55, que establece para las acciones colectivas, ¿sí? Tiene su fundamento en la Constitución Nacional, en el artículo 42, al hablar de la tutela del consumidor y el acceso efectivo a la justicia, ¿sí? Bueno, y obviamente el Código Civil y Comercial, como decíamos hoy con el diálogo de fuentes, tiene los principios pro consumidor, bueno, y la tutela judicial efectiva, claramente, ¿no? El caso es Ambo Débora Raquel contra CMR Falabella, que es del 21 de diciembre del 2021. Obviamente la Cámara Nacional, como hablábamos hoy en la línea con el doctor Báez también, bueno, la Cámara tiene este tipo de plenarios y está bueno, obviamente. Está bueno como para tenerlos en cuenta. CMR Falabella era una empresa que se fue, eran capitales chilenos, son, vamos a decir, negocios, o sea, o cadenas multinacionales disfrazados de supermercado o de tiendas de ropa, pero son financieras en su esencia. O sea, esto así, hablando entre nosotros, ¿no? Bueno, y después esta financiera que se fue del país, esta financiera disfrazada, devenida en una cadena, no sé, por decirlo, de tienda que vendiera insumos, ropa, etcétera, etcétera, para los usuarios, se fue del país y vendió sus deudas, su paquete de deuda vendió vamos a decir, a un fideicomiso, por decirlo, vendió la deuda. Y después te llamaban de call center de otros países reclamándote una deuda. Bueno, cuestión es que esto, obviamente, exacerbó los ánimos de muchos usuarios. Y obviamente están con la incertidumbre porque sin ser CMR Falabella el que te reclama la deuda es otro, es un fideicomiso, en este caso, por ejemplo. Y es un tema bastante preocupante, digamos, para cualquier consumidor, por la incertidumbre que genera. Bueno, la cuestión es que no le salió favorable a ambos Débora Raquel, pero acá en este plenario lo que se plantea, en definitiva, o sea, el hueso de la cuestión es hasta dónde llega, hasta dónde, o sea, la gratuidad cubre solo la tasa sellados o también las costas del proceso si el consumidor pierde. Y acá entrarían también los honorarios profesionales. ¿Hasta dónde cubre? Bueno, hay dos vertientes. Está la tesis restringida y la tesis amplia. La tesis restringida que solo dice que las tasas de los sellados nomás de la justicia, o sea, son cubiertos, pero después el resto, las costas, si es condenado el actor, en este caso consumidor, si es condenado en costas, y bueno, y ahí está la interpretación de cada juzgado, y bueno, hay algunos juzgados acá que tienen todavía el criterio restringido, y hay algunos que tienen el criterio amplio, pero eso depende del criterio, valga la redundancia, de cada juzgado en particular, ¿no? Sí, esto tiene muchas implicaciones, porque imagínense que ustedes están por hacer un juicio, y que en un juicio uno no sabe la suerte que va a correr, y si se inicia el juicio y supuestamente la ley le autoriza el beneficio de gratuidad, que por un lado, eh, la pregunta es, ¿tiene el alcance del beneficio de litigación sin gasto o son dos cosas distintas o tiene otro alcance?
Entonces, ahora hay en la interpretación, nos encontramos con tribunales de acá de la ciudad que están interpretando que son dos cosas distintas y que solo alcanza a la tasa y no hacia los honorarios en el caso de resultar perdidos. Y esto puede traer una consecuencia económica gravísima. Entonces, a raíz de esto, un plenario acá el que está comentando el doctor, caso AMBO, y recientemente también hubo otro plenario, le agrego, doctor, Sí. en la Cámara Civil, que es Oliveira Fernández. Bien. El consejo que le damos acá con el doctor es que ustedes lo invoquen para no tener problemas, ya acá no encontrarse con juzgados que les salgan, que empiezan a tener una teoría en contra del consumidor. ¿Tá? Eso yo les aconsejo que ya le vayan indicando que existen plenarios, obviamente acá en Misiones no, pero existen dos plenarios en la capital federal, que son dos cámaras de peso. Inclusive, indirectamente también hay fallos de la Corte donde tocaron en materia de asociaciones de consumidores también se refirieron, que no son los mismos casos, pero están relacionados. ¿Tá? Sí, bien. Bueno, entonces como hablábamos recién, como decíamos con el doctor, el tema es ¿hasta dónde llega? ¿Es restringido? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿o es amplio? Nosotros siempre sugerimos en la primera presentación, como bien lo dijo el doctor, en la primera presentación ya solicitar el beneficio amplio de gratuidad, incluso en un rótulo ya en la demanda, presentar ya, o sea, solicitando al juez que se pida respecto a la gratuidad, o sea, obviamente el beneficio amplio de gratuidad, porque bueno, eso se extendería a las costas del proceso. Eh, bueno, ¿qué pasa si, bueno, si en el caso de que prospere, ¿no? Eh, Lo que tiene que hacer ahí, en la práctica, ¿no? La empresa en sí, la empresa, es acreditar la solvencia poner la parte perdiosa, vamos a decir en este caso, del consumidor perdioso, acreditar la solvencia a través de un incidente, ¿sí? A través de un incidente, pero tiene que acreditar, no son solo meras conjeturas, sino que tiene que acreditarlo fehacientemente, ¿sí? Esto es fundamental. Y bueno, la finalidad tuitiva del régimen de consumo, como hablábamos bueno, el artículo 42 de la Constitución Nacional, es claro, el acceso a la justicia, bueno, y deberían haber unificaciones en el foro comercial y bueno, y previsibilidad para que se propenda la seguridad jurídica. Pero bueno, pasa que todavía no hay una uniformidad en los juzgados y son criterios todavía encontrados en muchos foros y esto lo vemos muy de seguido. Después, bueno, esto es una cuestión ya más práctica, digamos. A ver, vamos. Esto la mayoría entiende que corre el criterio amplio, pero le puede caer a un juzgado que entienda que el criterio es restringido. Por eso es muy importante contar con estos antecedentes que le estamos suministrando para llevar hacia esa tesis de la amplitud en el concepto de... Sí. Bueno, los alcances en sí del beneficio amplio de gratuidad, bueno, es la exención de la tasa de justicia, sellado y demás gastos, exención de las costas del proceso si el consumidor fuese condenado, salvo el incidente de solvencia acreditado por la parte, por el representante de la empresa, vamos a decir, de la demandada, que obviamente sea triunfante en el caso, al final del proceso, cuando quede firme la sentencia, y que inicie un incidente de solvencia y acredite que el consumidor es solvente para afrontar estos gastos. Eh, bueno, eh, después, a ver, otra parte, perdón, vamos más abajo porque me quiero cerrar la idea acá. Recomendaciones prácticas para los colegas. Como dijimos en un principio, pasando en limpio, invocar el artículo 53 desde el inicio. Mediación, bueno, en Buenos Aires, en el caso de Buenos Aires, la mediación es obligatoria, es previa a la demanda. Acá nosotros también tenemos los procesos de mediación que son más conocidos como populares extrajudicial y podemos señalar esto ya a la empresa para que la empresa sepa que nosotros que sabemos de lo que estamos hablando y estamos invocando normas de defensa del consumidor y que obviamente, como hablábamos hoy, es una ley de orden público y que tiene sus implicancias positivas para el consumidor, porque equilibra de alguna manera para arriba.
Bueno, para los proveedores hay que evaluar seriamente la prueba en el tema de la solvencia. Esto digo para los que están del otro lado, los colegas que están del otro lado del mostrador y tal vez tienen que defenderle a la empresa demandada. Y bueno, y en el caso de que sean triunfantes, que firme la sentencia, hay que analizar ahí seriamente la prueba de la solvencia antes de litigar el incidente. Sí o sí, o sea, no es con meras conjeturas, sino que tienen que probar con informe de registro automotor. Por ejemplo, si tiene un vehículo a su nombre, si tiene, no sé, capital librando los oficios respectivos a los bancos. O sea, hay que acreditarlo de manera fehaciente, no son meras conjeturas las que tiene que hacer, en este caso, el representante de los proveedores. Después los magistrados, bueno, aplicar el estándar pro consumidor y el control de razonabilidad en las costas, obviamente. No puede, obviamente, tirar en cabeza del consumidor muchas veces cifras que son abrumadoras. Y sobre todo si el consumidor, que siempre el consumidor, yo siempre digo, es la parte más débil de la relación, muchas veces cuenta solamente con la platita para pagar la cuota y no tiene mucho más. Entonces, a veces también el juez tiene que mirar con una lente muy amplificada estas cuestiones. Y bueno, y esto de lo que decía hoy también un poco de tratar de ajustar las clavijas ya en un acuerdo extrajudicial y mencionar estas normas, todas las consecuencias procesales, desde el beneficio de amplia gratuidad, obviamente, intimar a veces para algunas cuestiones, bajo apercibimiento de iniciar un proceso más abreviado, el caso de la gratuidad, con gratuidad, esas son parte de las consecuencias procesales, inversión de la carga dinámica probatoria y el daño punitivo también. O sea, tratar de intimar de esta manera, ajustando el acuerdo, cosa de que sepa la empresa de que ustedes saben realmente cómo funcionan así las normas. Y bueno, después, a lo último, bueno, el plenario consolidó la lectura ampliada de la justicia gratuita del artículo 53. O sea, obviamente es un plenario extenso, que después vamos a compartir los links en el Classroom con las actividades respectivas. Y bueno, incluye las costas, el gasto con el contrapeso del incidente de solvencia y el resultado, mayor acceso a la justicia para los consumidores y previsibilidad sistemática. Y bueno, después está la bibliografía al final, por ahí compartida. Nosotros vamos a subir ahora todo el material al Classroom, ya con el plenario y con algunos antecedentes más. Bueno, eso es con respecto al plenario de la gratuidad. Y teníamos un tema más, doctor. El tema del plazo genérico. Si quiere lo tocamos ahora o hacemos un análisis. No, acá simplemente reitero este tema, sobre todo para los que se están iniciando, es un tema importante este plenario, ténganlo a mano, porque está relacionado con el pago de las costas, que no es cualquier cosa en el caso de resultar perdidoso. Entonces, eh, quiero que lo tengan en cuenta porque este tema antes no era, cuando se empezaron se iniciaron los juicios, a nadie le cabía duda de que tenía una asimilación con el beneficio de litigar sin gasto. Sin embargo, mucha gente lo presentaba, el beneficio de litigar sin gasto para estar tranquilo. Yo incluso lo he hecho, para estar, sobre todo si demanda por una suma muy alta. Porque no es lo mismo demandar por una suma baja que por una suma muy alta. Entonces, si uno va a demandar una suma muy alta, pues en algún caso concreto, uno tomaba algunos recaudos. Pero de golpe apareció, como siempre, acuérdense que los derechos humanos son pro homine, siempre a favor de los. Sin embargo, no sé si hay una cuestión ideológica o qué pasa, hay gente que tiene la idea de defender al más fuerte. No sé por qué, porque las leyes son claras, que hay que defender siempre a los más débiles, sobre todo en esta materia. Sin embargo, en algún momento empezó a haber una corriente que dijo, no, una cosa es el beneficio de justicia gratuita y otra cosa es el beneficio de litigación. Son dos cosas distintas, una es provincial, otra nacional, bueno, marcando las diferencias obvias, pero sobre todo no tenían los alcances. Por eso, ahora con estos dos plenarios que les mencionamos, los que estamos defendiendo generalmente a consumidores, estamos más tranquilos, digamos, pero hay que hacerlo notar para no encontrarnos con una situación que no queremos ninguno de nosotros estar en esa situación. Imagínense si usted está demandando, te pongo así, por ejemplo, usted está demandando un auto que se le vino en mal estado, juicio de cuánto sale un auto, 50, 55 millones de pesos, tuvo varias instancias,
Ese auto tuvo varias instancias, resulta que tenemos una larga primera, segunda, tercera instancia, tenemos una larga incidente, qué sé yo, son como 40 millones de pesos de costa. Imagínense si el consumidor le tiene que pagar resultado perdidoso a los abogados que intervinieron del otro lado, a los fabricantes o lo que sea. Además, para el inicio de la demanda y demás, todo lo que tiene que, la incertidumbre, no solamente esa incertidumbre, sino pagarle a los profesionales al momento de iniciar el proceso. Muchas veces los honorarios de los profesionales al momento de iniciar todo. Entonces, sí, uno va a pensar 10 veces antes En ese sentido, como yo lo sentí, el doctor Báez coincido, uno se vuelve en muchísimos casos en socio, ¿eh? Porque uno alambra, le agarran la incertidumbre como a la persona que uno está representando. Imagínense si después que la cosa sale mal, tiene que pagar inclusive luego. Así que, bueno, por eso es muy importante, tomen nota del fallo. Bueno, ahora vamos a Hay un analizar. fallo que fue, bueno, es reciente, es del 3 de julio del 2025, es del Superior Tribunal de Justicia, máximo órgano de la provincia de Córdoba. Y bueno, Este es otro tema. este es otro tema. Otro Este es el plazo de prescripción. ¿Y qué plazo de prescripción se aplicaría en este caso? Este es un caso de seguro, ¿no? Eh, y bueno, dentro de la relación de consumo sería el plazo genérico del 2560 del Código Civil y Comercial, que es el plazo mal llamado plazo residual, que cuando no hay otro plazo establecido, se aplica este, que es el de 5 años. O se aplica el plazo de 1 año para las... A ver si se... A ver, sí, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿se aplica el plazo de 1 año del artículo 58 de la Ley de Seguros o el de 5 años, que es el 2560 del Código Civil y Comercial, cuando el seguro es también una relación de consumo? ¿Sí? Y esto hay que dividirlo bien, ahora vamos a ir desasnando el asunto. Bueno, la reforma del Código Civil y Comercial suprimió el plazo de las acciones judiciales del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. Claro, antes la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 50, establecía, como dijo el doctor hoy, para las acciones administrativas en el Departamento de Defensa del Consumidor y las acciones judiciales planteaba el mismo plazo, que es de 3 años. O sea, era de 3 años la redacción. Claro, porque ahí también, disculpame, te hago una aclaración, por ahí alguno Sí. que está escuchando tiene más años. Acuérdense que antes existía la responsabilidad contractual y la extracontractual. Entonces, la contractual preveía un plazo de 10 años, que era un plazo genérico, y la otra de 2 años. Cuando aparece la Ley de Defensa del Consumidor, plantea, ojo, tienen 3 años. Pero uno podía extender hasta 10, porque había una interpretación de que ese plazo era mayor, se ocupaba el plazo mayor. ¿Está? Entonces, ahora, al suprimirse el artículo, quedamos sin plazo en la Ley de Defensa del Consumidor. Hoy hay consenso de que no existe ningún plazo, porque se modificó la ley. No hay plazo. Solo habla de cuestiones administrativas y no así de las judiciales. Claro, habla de las sanciones administrativas, Claro. pero para lo que estamos iniciando acá, que es un juicio en sede judicial, no tiene plazo. Bueno, al borrarse, al haber desaparecido el plazo, nosotros tenemos que recurrir al Código Civil y Comercial. Y el Código Civil y Comercial, en este caso, nosotros tenemos que tratar de hacer el juego de la interpretación de la Ley de Defensa del Consumidor. Y obviamente, por el principio protectorio que tiene la Ley de Defensa del Consumidor, los estándares mínimos y demás, y la interpretación más favorable de la normativa, nosotros, por lógica, aplicamos el plazo más favorable en este caso, que es el de 5 años. Y dice bien clarito el 2560, que se aplica ese plazo cuando no existe otro plazo. Y claramente se borró de la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 50. Entonces se tiene que aplicar el plazo del 2560. Máxime cuando se trata de una relación de consumo, porque no hay una interpretación, vamos a decir, distintos tipos de contratos de consumo, sino que hay una sola categoría de consumo. Entonces, ante esa situación, nosotros, no solamente en el contrato, sino en la relación, tenemos que aplicar el 2560, obviamente, porque es el plazo más favorable, más beneficioso, y al final del artículo, de la redacción del artículo, si lo tienen a mano y lo pueden leer, dice que salvo caso que exista un plazo distinto en la legislación local, cosa que acá no existe ningún plazo en la legislación local, que yo, por lo menos que yo conozca, en alguna situación de consumo, que haya un plazo menor o un plazo mayor. Y yo creo que siempre tiene que ser para arriba, equilibrando para arriba para no perforar el piso mínimo o el núcleo duro de tutela que tienen los consumidores.
Claro, acá como se plantea, esto, ¿por qué lo tocamos? Porque son temas que también están discutidos. No hay una claridad absoluta. ¿Por qué? Porque hay muchos entienden que al desaparecer el plazo de la ley de defensa del consumidor, el que hay que aplicar es la norma especial, que en este caso sería la de seguro. ¿No es cierto? Claro. Y lo que entienden, los que tienen todo lo que estamos relacionados con esto, con el materia de derecho consumidor, es que el plazo que hay que aplicar, al no haber plazo, el plazo genérico que establece el Código Civil, que es de 5 años. Tampoco tiene el Código Civil un plazo especial para el consumidor, o sea, no existe tampoco eso, sino que tiene un plazo genérico. Para todas aquellas situaciones que no están previsto un plazo, el plazo es este, del Código Civil. Esto también es muy importante porque el plazo ese de un año pasa, sí. Cuando ustedes se dieron cuenta, pasó el año y ustedes reclamaron y quedó afuera la compañía. Claro, pero no es, y ahí está también el tema desde cuándo se empieza a computar el plazo. ¿Desde el evento dañoso o desde la última notificación cuando rechazan el siniestro, por ejemplo, cubrir el siniestro, las aseguradoras? Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esa sería la pregunta inicial. ¿Desde cuándo empieza a correr el plazo? ¿Desde el evento dañoso o desde la última notificación rechazando el siniestro, en este caso, de las aseguradoras? Esa es la pregunta. De ahí recién se empieza a computar, porque acordémonos de las cuestiones de la interrupción de la prescripción que establece la Ley de Defensa del Consumidor, que cuando hay un desdén o obviamente una conducta reprochable a la empresa, que en este caso sería el rechazo del siniestro, cuando nosotros tenemos razón en que nos cubran el siniestro, vamos con la situación y nos rechazan. Desde ahí se podría plantear vamos a decir, un incumplimiento a la ley para empezar a computar desde ahí de vuelta de cero. Esta es la pregunta, porque sería una conducta disvaliosa. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, la ley 17.418, la ley de seguros, en el artículo 58, establece la prescripción anual para las acciones fundadas en el contrato de seguro. El Código Civil y Comercial, en el artículo 2560, el plazo residual. Y esto ya es una cuestión que tenemos que analizarla. Cuando se sancionó la ley de seguro, que obviamente no tuvo mayores modificaciones, cuando se sancionó la ley de seguro, ¿existía la ley de defensa del consumidor? No. Recién en el año 93 se sanciona la ley de defensa del consumidor y al año siguiente se incorpora al artículo 42. Entonces no existían los estándares. Eran en los albores allá, en la década del 60 era que se sancionó la ley de seguro y no sufrió mayores modificaciones. Eh, bueno, nosotros no podemos hablar de presunciones tampoco en esta situación, pero entendemos por qué, así que se sigue sosteniendo la ley de seguro y se dice, incluso como lo dijo el doctor Bae hoy, en los fallos Buffon y Flores, y se vuelve a ratificar una vez más el tema este tema de que la ley especial, que es la ley de seguro, desplaza la ley general. Y acá tenemos que hacer un poquito, o sea, volver a lo mismo que decíamos hoy al principio. La ley de defensa del consumidor es una ley de orden público. Entonces yo digo, ¿la ley especial de seguro podría desplazar una ley de orden público de raigambre constitucional? Esta es la pregunta. Porque no es una ley general. Está bien, vamos a la regla que una ley especial desplaza una ley general. Pero la ley de defensa del consumidor es especial por el carácter intuitivo. Yo lo veo de esa manera y además es de orden público. Partamos de esa base, hay derechos consagrados de raigambre constitucional, volvemos al anclaje de los derechos humanos, el principio pro homine, de no regresión, y tenemos toda esta serie de cuestiones que podemos aplicarlas e interpretarlas y mostrarle al juez y bueno, y ver cómo prospera. Pero entonces yo digo, la ley de defensa del consumidor, yo entiendo, y esto es muy personal, modificó la ley de seguros en ese sentido. Modificó la ley de seguros porque el seguro, ustedes recuerden que no era obligatorio cuando se sancionó la ley de seguros. Sin embargo, fue obligatorio con la ley 24.449, con la ley nacional de tránsito que establece la obligatoriedad del seguro. Partiendo de esa base, el tercero, hoy hablamos de la figura del bystander, que por ahí lo tocamos un poquito más ahora al final, al margen de que sigue vigente la figura del bystander,
La ley de defensa del consumidor viene a modificar un poco la ley de seguros y viene a aplicarse por encima de la ley de seguros. ¿Sí? Esto habría que analizarlo. Es algo que obviamente dejamos para que se analice y para que ustedes puedan sacar sus conclusiones y que puedan también investigar por su cuenta y empezar a indagar en la temática que es bastante interesante, ¿no? Bueno, si el contrato de seguro encuadra además como relación de consumo, la prescripción es de 5 años, entonces. Esa es la realidad. No es lo mismo un caso, como decíamos hoy, el consumidor empresario, que ahí tiene sus grises, en este caso que toma el seguro para asegurar la mercadería que está transportando hacia un lugar y que por determinadas circunstancias o extrañas circunstancias pierde la mercadería en el camino porque vuelca el camión, la mercadería, y no reclaman el plazo de un año. Ahí sí hay una prescripción, ahí sí claramente hay una prescripción porque no es un consumidor final, sino que está utilizando el seguro para cubrir la mercadería. Y no reclamó en el plazo de un año, y bueno, claramente prescribe la acción. Y no es lo mismo que un consumidor final. No es lo mismo que en el caso de un consumidor final o el tercero, vamos a decir, en este caso un tercero indeterminado, que la ley obviamente lo incorpora y que encuadra en la relación de consumo. Que este tercero indeterminado es por el seguro obligatorio, lo que decíamos hoy. Bueno, volvemos a lo del orden público, lo que decíamos hoy, un poco. Y hay que tratar de jugar con el diálogo de fuente de la ley de defensa del consumidor y la ley de seguro y ver hasta dónde, obviamente, nosotros podemos hacer ese análisis y ir pasando por los filtros o por los microfiltros que va teniendo e ir depurando todas estas cuestiones como para, de alguna manera, plantear que hay relación de consumo y que, obviamente, el análisis tiene que ser que se aplique el artículo 2560. Eso es tratar de buscar la vuelta como de alguna manera, tener los fundamentos. Eh, bueno, Sí, acá yo también vuelvo sobre el punto. No perdamos el eje, ¿no es cierto? Es un tema donde hay controversias en los distintos tribunales sobre cuál es el plazo de prescripción ahora que desapareció el plazo de prescripción de la ley. Si no estaba ya prácticamente la jurisprudencia era unánime en sostener que era 3 años. No había dudas al respecto. Eh, Ahora, al no estar en la ley de defensa de consumidor un plazo de prescripción, se plantea cuál es el plazo de prescripción para las acciones relacionadas con el consumidor. Entonces, esto, por supuesto, tiene una implicancia práctica totales, porque ya les comento, un año pasa rapidísimo. No es lo mismo, al no estar el de 3 años, entonces aparece un plazo genérico, que no es de la ley, pero se interpreta que una vez que la ley fue incorporada ya al Código Civil, el tema del consumidor, se debe aplicar el plazo genérico del Código Civil. Esto no, ya no lo decimos lo que estamos, sino que tenemos un fallo del Superior Tribunal de Córdoba, que es el que mencionaba acá, el caso Torres con Caruso, que es el caso que anótenlo, Torres con Caruso, que es lo más importante que tenemos hasta ahora, claro. todavía no hay de la parte, pero ya ustedes se encuentran con una excepción de prescripción de una compañía, ya tienen que decir, ojo, ya está el fallo Torres con Caruso de un superior tribunal prestigioso como el de Córdoba. Claro, pero hay otro fallo como el otro, Norberto Emiliano contra Sura, compañía de seguros, que son uno allá por el 2019-2020. Hay varios fallos más o menos del 2017, 19, 20 en adelante, hay varios fallos. Hay soporte, hay repertorio jurisprudencial al respecto. O sea, y está bueno para tenerlo en cuenta. Y bueno, a ver, ¿qué era lo que iba a decir? Y venía a colación de lo que hablábamos. A ver. Bueno, esa ténganlo a mano porque Sí, hay el tribunal. era lo que iba a decir. Por supuesto que son temas que no están resueltos, ¿no? Estos fallos, pero ya está encaminado, digamos. Nosotros como abogados más o menos ya sabemos que se está encaminando hacia ese lugar una vieja disputa donde hay mucha de doctrina que sostenían lo contrario y que por suerte se van caminando hacia el otro lado. ¿Está? Sí.
Estos dos temas los queríamos contar porque no sé si quedó alguna duda más, plantéenla, por favor, si no ya vamos cerrando. Yo simplemente, no sé, quedó el tema, acá se tocó, pero se tocó el tema, yo no sé si vale la pena profundizar El sobre el bystander. tema del bystander. Pues por ahí no queda claro, por ahí Yo consultan. Y el tema del bystander, a ver, quería compartir. ¿cómo le podría La mano. explicar? Porque por ahí hay, para que usted tenga, para hablar de la relación de consumo, existe la figura del consumidor. El consumidor, básicamente, que es la duda que genera, tenemos el consumidor contratante, que nadie va a tener dudas. Si yo le planteo a usted, no hay ninguna duda que es un consumidor contratante. El equiparado, el ejemplo que dieron acá, es bastante fácil también, porque está dentro de la relación de consumo y es la persona que no contrató, pero que de alguna manera está afectada, digamos. Por ejemplo, yo le diría, si uno contrató y está dentro de su casa, fue beneficiario de esa contratación, alguien que el consumidor le dio lo que compró. El tema del expuesto, rápidamente para sacarlo, por lo estándar es lo mismo, es decir, expuesto y estándar se decía del ingreso anglosajón y el expuesto lo llamamos acá, estaba también, después de esos fallos de la Corte que le mencioné, el fallo Mosca, se incorporó a la Ley de Defensa del Consumidor. Estaba incorporado. El tema que pasó en el 2015, cuando se hace la reforma del Código Civil, lo hacen desaparecer, digamos, en el concepto de consumidor. Entonces, lo hacen desaparecer dentro del concepto de consumidor, pero artículos más adelante, creo que en 1096, se habla del expuesto, está más redactado, por supuesto, esto tiene que ver con una cuestión vieja, tampoco no lo quiero meter tampoco a ese tema, a profundizar, pero hablan del consumidor como que está expuesto a las prácticas comerciales. Y bueno, esto es muy claro. Si ustedes entran a un supermercado, vamos a suponer, esto para que ustedes tengan claro. Entran al supermercado y encuentran que un precio no es el que corresponde. Ustedes están afectados. No está afectado porque está dentro del sistema de consumo general. Ustedes no compraron eso, capaz que ni tenían ganas de comprar, y ustedes ven que los precios no es el que le quieren cobrar en la caja, no es, o sea, también si ustedes encuentran un disparate a través de una publicidad, cuando hay una publicidad que afecta a la salud, por ejemplo, por más que no fumen, ustedes se pueden sentir damnificados por esa publicidad. Entonces ustedes están dentro de ese marco que es el consumo. ¿Está? Y en ese sentido no cabe duda que uno es consumidor, más allá de que no haya ni un contrato, más allá de que usted no tiene nada que ver con la situación. Entonces, en ese concepto, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que verlo por el caso que ustedes lo quieran plantear y estudiarlo y profundizar en ese tema. Vamos a mandar el material igualmente al Classroom, eso también vemos, ya en los próximos días va a estar disponible como para que, bueno, van a estar las actividades ahí también del Classroom, las preguntas respecto al material y bueno, pero vamos a dejar el material disponible, tengan un poco de paciencia nomás, que en los próximos días vamos a estar subiendo. Yo estimo que ya para la semana que viene, lunes, más tardar, ya va a estar disponible, martes, más tardar va a estar disponible el material ya como para ir resolviendo. Igualmente no va a tener calificación ni nada, sino va a ser más interactivo y por ahí para que puedan sacar en limpio todas las ideas que estuvimos hoy por lo menos trabajando. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta ¿Hay acá. alguna pregunta que vos? Casos de veraz, dice, en barato, siendo que fueron pagados en su totalidad, queda un historial crediticio ahora. ¿Cómo se puede solucionar casos de tarjeta naranja? Esta es otra pregunta. No sé si quiere por ahí de vuelta el doctor Montiel, por ahí, no sé si... No, caso de verás también, o sea, si ustedes ya pagaron la deuda y todavía figuran, que tengan una carta de documento y decirle que lo cesen en eso. Si no lo cesan, ustedes también tienen abierta la acción, porque eso está mal, digamos. Ustedes figuran con una deuda que ya pagaron, ya le tienen que borrar del veraz. Entonces le tienen que mandar una carta de documento diciéndole, señores, sáquenme del veraz
porque si no, bajo procedimiento de iniciar acciones administrativas, judiciales, bueno, usted tendrá la vía directamente hacia el par, si uno quiere un daño y perjuicio, lo puede armar. Eh, a ver, tanto verás como figurar en el banco con situaciones. A mí me pasó, yo le hice juicio a varios. Figura uno con condición 5 debe, qué sé yo, 50.000 pesos y figura como incobrable para uno, y uno ya pagó la deuda. Y resulta ser que uno va a un banco y no le quieren dar un préstamo. Entonces yo le diría, únanse de prueba, preparen bien, vayan a un banco, digan, yo quiero un crédito, díganle a su cliente que vaya al banco, y el banco le dice, no, no le puedo dar porque usted figura en la posición 5 incorroborable. Entonces díganle, ¿me puede dar por escrito, por favor? Y usted va y le saca al banco, no se le puede conceder el préstamo porque usted es un deudor incobrable. Y usted resulta que ya pagó. Incluso Entonces antes ustedes hacía preparen eso que están ahí, digan, mire usted, me han imposibilitado de acceder al crédito y yo ya pagué esto, o no tuve nunca una deuda, o si la tuve ya la pagué y sigo figurando. Entonces, por supuesto, usted primero mande la carta de documento, por eso siempre la aconsejo bien redactadita, bien haciéndole el procedimiento, y después tienen un juicio para hacer a cualquiera de estas. incluso antes estaba en el correo el tema del veraz, que se hacía a través del correo, ahora que a través de la empresa Equifax, que bueno, uno puede sacar el informe del veraz, obviamente, para poder iniciar esto. Uno puede ver. Sin ir al banco, pero sí pueden también hacerlo de manera particular. Yo tuve el Banco Central de Informa, ahí la categoría es Claro. libre, uno puede entrar a la página del Banco Central y ver la categoría tal, por ahí aparece uno como incobrable. Es muy fácil darse cuenta porque usted va al banco y no le quieren conceder ningún préstamo. Y hay gente que necesita un préstamo. ¿Hay alguna otra? A ver. No. ¿No? Y bueno, dice cómo se puede solucionar casos de tarjeta naranja en Mercado Libre. Y bueno, En el Banco sabemos. Central, es lo que estamos planteando, es Claro. lo mismo, en el Banco Central del Aeropuerto. Es exactamente lo mismo, bien clarito. Fíjense, mándenle consejo que le manden una carta de documento, otra vez con ese tema, y ustedes le pueden denunciar, le pueden hacer una denuncia al Departamento de Defensa del Consumidor, lo que sea, o si no, tienen un muy lindo juicio. Y volvemos. Tienen un muy lindo juicio porque si no, ahí todo lo que ya explicamos al principio. No hay trato digno, hay falta de información, hay negligencia, o sea, no le interesa que usted no pueda acceder a ningún crédito cuando usted tenga. Entonces lo que más le aconsejaría es que se muna de prueba. Es decir, que no nadie le quiere conceder un préstamo porque usted figura como incobrable. Cuando usted ya pagó. Cuando usted ya tendría que estar desaparecido del lugar donde está ahí. De cualquier manera, intímale que por favor le hagan desaparecer, obviamente. Te puedo asegurar que una vez que usted mete la demanda, desaparece. Eso le puedo asegurar. Cuando le corre el traslado de la demanda a tarjeta naranja o al que sea, al que le haya puesto en situación en la que usted no es, ya le van a sacar, acuérdense lo que le digo. Bueno, y justamente esto, se pueden ir por dos vías, o por la vía, como dice el doctor, de defensa del consumidor. Traten de llegar hasta la primera o segunda audiencia, por lo menos, y de ahí arrancar el proceso judicial. Si quieren tener algunas pruebas, como el expediente con copia certificada, o directamente ir por la vía judicial si ya tienen las pruebas suficientes. Eh, la instancia de defensa del consumidor es para eso. Y hay casos donde llegan los clientes, y hemos visto, que llegan a lo mejor con la resolución del Departamento de Defensa del Consumidor cuando ya están por cumplirse 5 años ese. En casos que tendrían que haber sacado la resolución, o sea, como plazo máximo en un año y la terminan sacando a los 5, 6, 7 y mucho más. Esto está pasando en el Departamento de Defensa del Consumidor, así que guarda con el tema de la prescripción. Y obviamente, si nos llega a los 5 años, un cliente, si nos llega antes de los 5 años, traten de ir citando estos fallos que tuvimos charlando un poco, el del 2560, el del plazo genérico de 5 años, porque hay que invocarlo. En estos casos, cuando viene ya el consumidor con un caso así, hay que invocar el plazo genérico de 5 años. Ese sería el salvoconducto. No hay mucho ahí para hacer más que eso, digamos. Porque a veces terminan resolviendo tarde y termina siendo un plazo a veces condenatorio para el consumidor que le den 2, 3 años, un año en el caso de la ley de seguro, cuando pasó mucho más tiempo dentro del Departamento de Defensa del Consumidor.
Por eso termina Hay siendo que tener mandatorio. mucho cuidado con ese tema, hay que tener mucho cuidado para evitar problemas. Yo no sé hasta qué punto eso está bien, computar ese plazo, pero de cualquier manera, para evitarnos todo ese tipo de cosas, ya piensen en eso, guarda con el tema de los plazos. Eso lo aconsejamos para evitar. No hay que estamos diciendo que eso esté Claro, bien. no. Digo cuando alguien ya llega con el caso Sí, sí, sí. avanzado, digamos. Ya Sí, que sí, está- como cuando hay abogado nosotros problemas. le Sí. decimos que cuando aconsejan a su cliente, bueno, todo te guarda con el tema de los plazos. Sí, y de ahí obviamente nosotros siempre somos obligación, esto ya creo que está claro en el ejercicio de la profesión, somos obligación de medio no de resultado, bueno, y es tratar de decirle, bueno, las herramientas legales que tenemos a disposición y lo que se puede llegar a hacer. Pero obviamente nunca prometerle a veces es imposible porque, bueno, cada juzgado tiene su criterio. Pero bueno, creo que si todos empezamos a tomar dimensión de estas cuestiones, puede que los juzgados también empiecen a mirar un poquito más detenidamente la situación, cada situación en particular si empezamos a mencionar esto y bueno, y a indagar un poco en el asunto. Y bueno, no sé, yo Bueno, creo que ya llegamos al final, llegamos no al hay más final, preguntas. no hay más preguntas, así que bueno, quedan invitados, como decíamos acá funciona en el Colegio de Abogados, primer lunes de cada mes, de 2 a 3 de la tarde, están invitados cualquiera que tenga alguna consulta particular, no hay problema. Tenemos un programa para charlar, pero de cualquier manera, siempre que, se, que haya alguna duda o algo con un colega, tratamos de, de- de responderle en lo que podamos y ayudar en lo que. Así que bueno, hasta acá llegamos. Gracias Hasta por su luego. tiempo, gracias por llegar hasta el final y bueno, Hasta buen fin de semana para todos.